Confieso que nunca antes me había detenido en este versículo a investigar a fondo. Y está en el libro de Isaías 42:3. Es una profecía maravillosa sobre el Mesías que dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Lo leemos y suena a poesía. Pero en el mundo agrícola del antiguo Israel, esto era una escena de la vida diaria y todo lo entendían así a la perfección, ya que revela cómo trata Dios a las personas que el mundo considera inútiles. ¿Sabías que la caña cascada de la que habla la Biblia era un instrumento musical? ¿Sí? Pues yo no lo sabía. Este es el misterio de la flauta rota que sé que te hará llorar, así como a mí me quebrantó de amor. La caña crecía a las orillas de los ríos. Los pastores de ovejas cortaban estas cañas, le hacían agujeros y fabricaban pequeñas flautas para tocar música mientras cuidaban el rebaño. Pero la caña es frágil, se podía romper, partir fácilmente, o si se secaba demasiado, la caña se agrietaba. ¿Y qué pasa cuando intentas tocar una flauta agrietada? El sonido ya no es una melodía, no es hermoso, no es relajante, es un ruido desafinado y muy molesto para el oído. La costumbre de cualquier pastor normal era simple: tomar esa flauta rota, terminar de quebrarla con las dos manos a la mitad, tirarla a la basura y cortar una caña nueva. Era un objeto desechable. Ahora, la segunda parte de este versículo: el pábilo que humea. El pábilo era la mecha de lino de las lámparas de aceite en las casas. Cuando el aceite se estaba acabando, la mecha dejaba de dar luz y empezaba a soltar un humo negro y tóxico que irritaba los ojos y hacía toser a todos en casa. La reacción normal de cualquier dueño de casa era mojar sus dedos, apagar la mecha de inmediato, porque ya no servía, porque ya solo estorbaba y obviamente hacía daño. Pero familia, esto nos lleva a una profunda reflexión. Vivimos en una sociedad que lamentablemente no le cuesta desechar a la gente. Cuando cometes un error grave, cuando tu vida empieza a desafinar por un fracaso emocional, o cuando te quedas sin fuerzas y sientes que solo produces humo y empiezas a sentir o creer que eres una carga para los demás. El mundo te quiebra y te tira a la basura. Te reemplazan. Algo parecido sucede en el matrimonio, cuando atravesamos una ruptura y sobre todo por adulterio. ¿Sí? Lo primero que nos envía el enemigo a nuestra mente es: ya no les sirves. Como en mi caso, quizás te puedas identificar. Mi esposo conoció a una chica más joven en ese tiempo. Yo tenía 45 años y ella tendría unos 25 o 26, no recuerdo. Tranquilamente podría tener la edad de una hija para mí y para él. Yo analizaba la situación desde mi propio entendimiento, desde la herida, desde el enojo, desde el dolor. Y eso me hacía, como decimos coloquialmente, sacarle en cara todo lo que yo había hecho por él. Nosotros pasamos dificultades al inicio de nuestro matrimonio, como en muchos casos, sobre todo dificultades económicas. Luego eran subidas y bajadas, pero en ese 2019 nos trasladamos a la capital de Colombia con el apoyo de mi madre y de un familiar mío. Ya saben que mi esposo no es colombiano, es de Portugal, lo cual pues no tiene o no tenía familia aquí en mi país. Pues empezamos a tener una estabilidad económica. A mi esposo empezó a irle muy bien, era el proveedor del hogar. Yo tenía un pequeño negocio y aportaba también, pero mi esposo era
total cobertura para todo en el hogar. Pero a los 6 meses, literal, de estar aquí en la capital, mi esposo conoce a la mujer extraña. Para finales del 2020, yo me entero de la situación. Estábamos en plena pandemia. Yo lo confronto y mi esposo decide continuar con aquella relación. De hecho, ya planeaba irse de casa y abandonarme. Para mí, obviamente fue un golpe duro, porque es lo que el enemigo enviaba a mi mente. Ahora que está bien económicamente, ya no te necesita, ya no le sirves, ya no le eres útil. Es que obviamente el diablo es astuto y en lo primero que va a intentar quebrarnos es en nuestra identidad. Pero eso es una manera también para el Señor quebrantar más bien en nosotras nuestro orgullo. Es una manera de enseñarnos a depender solo de Él. Y aunque no es justo, es de humanos cometer errores, ser desagradecidos, soltar a quien un día sostuvo tu mano. Para el ser humano es fácil desechar y reemplazar. Pero tenemos a un Dios poderoso que entregó a su único hijo como sacrificio para el perdón de toda la humanidad. Tenemos un Dios que es juez justo y que lo que permite en nuestra vida siempre va a tener una razón muy válida para cumplir y llegar al propósito. Esa parte, sí, claro que me dolía cada vez que la recordaba. ¿Cómo podía mi esposo olvidar que pasamos dificultades y que yo estuve siempre de su mano, apoyándolo, intentando salir adelante? Pero tengo que reconocer también, y esto lo compartió él luego de su regreso a casa, que había momentos que Dios le hablaba a su corazón, recordándole precisamente aquellos momentos de dificultades pasados en nuestro matrimonio. Y lo confrontaba, recordándole que yo estuve ahí. Y en sus cuartitos de lucidez, él mismo decía: ¿cómo es posible que yo haya abandonado a Rosy, que estuvo conmigo en las buenas, en las malas, que estuvo a mi lado incondicionalmente, y que hoy, en mis buenos momentos, sea otra persona quien esté disfrutando, otra persona que no tiene una historia conmigo? Familia, créele a Dios cuando te dice que Él está en tu asunto, que tiene todo bajo control. Dios le habla al pródigo. Cree que el Señor no se cruza de brazos. Cree que el Espíritu Santo de Dios, como lo dice en su palabra, es el único que convence de pecado, juicio y justicia. Si bien esta reflexión en mi esposo, esta confrontación en él, no lo llevó inmediatamente a tomar una decisión y salir del pecado, pues fue trabajando poco a poco en su espíritu. Ahora, llevo también esta situación a la vida del pródigo precisamente. Pienso que el ser humano no es desechable y que lo que Dios nos dio en pacto no es reemplazable. Cristo murió por la humanidad, aún sabiendo que muchos de ellos no le seguirían, no le creerían, se burlarían, no valorarían su sacrificio, no tendrían como mucho la sangre derramada en la cruz. Y aún así lo hizo, se sacrificó por ti y por mí, porque para Él toda vida tiene valor. Es fácil repetir: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No es que esté amando al que peca porque peca. Ama al ser humano que desafortunadamente tomó una mala decisión y se apartó del redil. Sin embargo, la parábola de la oveja perdida también nos enseña que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Va tras la extraviada. Cuando la encuentra, venda sus heridas y la vuelve al redil. Aún nosotros, los luchadores, cuando no entendemos el plan divino, cuando no entendemos el propósito en nuestra vida, en nuestra familia, muchos tienden a pensar: ya se fue con otra, es feliz con ella.
Y de hecho, aunque no sea feliz, el orgullo que nos invade nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Te fuiste, te reemplazo. Me traicionaste, no te perdono. Y hasta voy a pagarte igual, como me pasó a mí en esos primeros meses. De no entender y de querer manejar las cosas a mi manera, me llené de deseos de venganza. Y la venganza más absurda y dañina era para mí. Quería buscar un hombre para acostarme con él, para tener una relación, una aventura, qué sé yo. El asunto era que quería que mi esposo lo supiera y le doliera. Obviamente, él, en su estado de ceguera espiritual, pues ¿qué le iba a doler esto? Simplemente iba a ser una carga espiritual negativa y diabólica para mi vida. Algo en lo que iba a tener que trabajar después. Gracias al Señor no me lo permitió. Y de hecho me perdonó. Porque aunque no caí en pecado de adulterio, lo contemplé en mi mente, en mi corazón, llena de orgullo, de enojo, de soberbia, pensando, sintiendo y queriendo tomar decisiones desde un corazón roto. Dios no hace eso con nosotras, siendo también pecadores, aunque no hayamos pecado o aunque pequemos de manera diferente al adúltero. Y bueno, volviendo a la profecía, dice que Yeshua es el pastor diferente. Cuando él encuentra una flauta agrietada que ya no suena bien, es decir, un corazón roto, él no la rompe para buscar otra. Él se sienta pacientemente, venda la herida y la restaura hasta que vuelva a afinar. Y cuando tu luz está apagando, él no te extingue, él te echa aceite nuevo. Familia, esto nos ayuda a conocer el carácter de Jesús. Número 1, encuentro yo aquí ternura en nuestra debilidad. Cuando nos sentimos quebrantados por el dolor, por la culpa o por el pecado, Jesús no viene a terminar de destruirnos, sino a sanarnos con delicadeza. Número 2, esperanza cuando la fe flaquea, como un pábilo que apenas humea. A veces nuestra fe o nuestras fuerzas son mínimas y Dios promete no apagar esa pequeña llama, sino avivarla. Aleluya. Número 3, un Dios compasivo. A diferencia de las exigencias del mundo, el Mesías se acerca con mansedumbre, sosteniéndonos cuando estamos a punto de caer, como una caña doblada, pero no rota. Mira qué bonito. Quizás para el mundo ya no tiene remedio, ya no tiene arreglo ese cónyuge que cayó en pecado. El mundo agarra el libre albedrío para justificar el pecado, pero también agarra ese libre albedrío para justificar un supuesto derecho a no restaurar, a no luchar por esa alma, por ese matrimonio, por esa familia. Porque es más fácil decir, para que mis hijos no sufran, simplemente nos vamos a olvidar de ese cónyuge, de ese padre, y seguimos solos o reemplazamos a ese líder del hogar. Familia, yo soy hija de padres separados y en mis plenos 15 años, en mi adolescencia, me costó mucho superar esa separación. Me costó mucho entender lo que pasaba entre mis padres. Y aunque no fue pecado de adulterio, fue por problemas de alcohol de parte de mi padre, en mi mente tan confundida, me llené de odio hacia él. Sentía que me había abandonado, sentía que no era ese modelo masculino, esa figura paterna que yo esperaba. Y crecí con un vacío, crecí con mucha inseguridad, crecí con enojo, con resentimiento. Y solo al llegar a los pies de Cristo pude comenzar a entender la importancia del perdón. Y a partir de ahí, conocer la historia de mi padre que lo llevó a ser el hombre en el que se convirtió. Nosotros en Restaura trabajamos mucho con el pasado.
sacarlo a la luz para renunciar a él, para limpiar el alma y dejar ese espacio para que sea llenado por el Espíritu Santo de todo lo nuevo, de todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Ese espacio que el enemigo se encargó de habitarlo a su manera. No permitas que tus hijos crezcan con ese vacío, con esas ataduras, y que entonces en su adultez les toque a ellos rebobinar para poder ser libres. Tú como padre, tú como madre, puedes empezar desde ya a proteger su corazón, sin ocultar las cosas, pero ayudándoles a entender lo que está sucediendo, ayudándoles a afirmarse en el camino del Señor, dejando en ellos un legado de perdón, un legado de amor, un legado de restauración. Y seguimos con otra característica de nuestro Jesús, que nos revela a través de esta reflexión. Número 3, restauración. No descarte. Este versículo nos invita a acercarnos a Dios tal como estamos, confiando en que su propósito es restaurar, salvar y sacar juicio a verdad, incluso nuestras peores condiciones, porque no es con nuestras fuerzas ni con lo que creemos que es nuestra verdad absoluta. Esta promesa en Isaías nos asegura que nuestro valor para Dios no depende de nuestra fuerza, sino de su amor restaurador. Y su amor siempre va a querer restaurar lo que el enemigo quebró. No olvides, familia, que el Maestro no te desecha cuando fallas. Él es experto en reparar instrumentos rotos. Que el Señor te bendiga.